Para la receta de hoy pues tenemos el producto que es el camarón de primera, aquí en la cooperativa donde lo estamos obteniendo o que venimos porque ellos lo capturan. Es totalmente fresco, es lo más fresco que podemos encontrar. Si ven aquí abajo tenemos dos tamaños, un tamaño grande, azul rayado y otro más pequeño, el de aquí. Entonces para la preparación de hoy, para nosotros vamos a usar el más pequeño, porque el cóctel lo vamos a hacer así. Incluso la cabeza, el sabor de la cabeza en el caldo nos va a servir. Entonces, ¿qué más fresco podemos pedir? Tenemos exactamente la calidad, totalmente la frescura, y es lo que buscamos en el canal, el ingrediente perfecto. Vámonos a la cocina. Ya estamos aquí en la cocina 791 y esta receta la vamos a hacer en 3 pasos. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle y conozcas el proceso. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Iniciamos con el paso número 1. Los ingredientes son 1 kilo de camarón pero con cabeza, 3 dientes de ajo pelados, media cebolla blanca, un puño de sal, 4 hojitas de laurel y 2 litros de agua. Como tenemos 1 kilo de camarón, van a ser 2 litros de agua. La receta en digital está totalmente gratis en la liga que te dejo aquí abajo en el primer comentario. Esto es para que observes bien el video y no te pierdas ningún detalle. Para limpiar lo que es el camarón, pues le vamos a arrancar la cabeza, la vamos a dejar aquí a un lado y vamos a lavarlo con agua fría. Tiene que ser agua fría. Y entonces una vez que lo limpiamos vamos a retirar la vena. Esta es una de las técnicas muy importantes para limpiar el camarón. La carne del camarón no se va a dañar. Muchos le quitan un anillo, lo cortan y lo sacan, pero ahí la carne queda dañada y visualmente ya en el platillo no es bueno. Entonces esta es la mejor técnica para utilizarla. Ya tenemos limpio el camarón. Lo que vamos a hacer es poner las cabezas en la parte de abajo donde está el agua y por encima vamos a poner los camarones enteros. Una vez que están aquí vamos a vaciarle el agua. Ya tenemos 1 litro adentro, con este van a ser 2. Y para que le dé sabor a lo que va a ser el caldo, porque el caldo lo vamos a ocupar para el cóctel, la cebolla, la sal, el ajo y el laurel. Todavía no le prendo a la lumbre. Esta es una de las técnicas que yo utilizo. Una vez que ya está dentro todo, prendemos la lumbre, fuego alto, y vamos a esperar a que hierva. Entonces en un ratito más, cuando esté hirviendo, regresamos. El momento cuando sabemos que el camarón ya está cocido es cuando la espuma empieza a salirse. Por lo pronto lo voy a apagar para que no crezca más. ¿Qué vamos a hacer en este proceso? En este proceso le vamos a sacar el camarón. Las cabezas se van a quedar ahí adentro. Por eso dijimos que la cabeza de camarón iba abajo, precisamente para que lo caliente le diera primero a la cabeza y después al camarón. Aquí voy a empezar a sacar los camarones y vamos a sacar todas las piezas de camarón. Una vez que saque todas las piezas de camarón, el caldo lo vamos a hervir por 10 minutos más. Ya pasaron los 10 minutos, ya le apagamos al caldo, vamos a separar las cabezas y también vamos a separar lo que es el ajo y la cebolla, porque esta la vamos a ocupar en un rato más. También ya pelamos el camarón y lo partimos en pedazos medianos. Vamos a continuar con el paso número 2. Los ingredientes son un chile serrano, 8 bolitas de pimienta negra, 8 bolitas de chile chiltepín o piquín, el que haya en tu localidad, la cebolla y el ajo que sacamos del caldo de camarón, una pizquita de sal, media taza de clamato y 2 cucharadas de sriracha. Con esto vamos a licuarlos, vamos a vertir estos ingredientes a la licuadora. El líquido es muy importante, lo que es el clamato, y lo vamos a licuar. ¿Qué no echamos a la licuadora? La salsa sriracha, esa va hasta después. Vamos a prenderla. Una vez que está bien licuada esta parte de la salsa, lo vamos a vertir en un bowl o en un plato hondo. Lo vamos a echar ahí. Y aquí es donde ponemos la sriracha. Si se fijan, todavía no tiene color ni textura. La sriracha le va a dar eso, color y textura. Adentro ya está el sabor. Vamos a ponerle esto, lo vamos a mezclar muy bien y vean cómo va a cambiar el color. Y es el color que necesitamos para nuestra salsa. Listo. Este es el paso número 2. ¿Cómo ves con la receta original? Así como esta receta, hay más en el canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te avise
de manera inmediata. Paso número 3 y último. Vamos a utilizar el camarón que ya cocimos, que nos dio 3 tazas y media, un cuarto de taza de salsa coctelera, una taza y media de pepino picado, una taza de cebolla blanca picada, una taza de tomate picado, medio litro del caldo de camarón, y vamos a utilizar también medio litro de cóctel de camarón y almeja, es decir, clamato, el jugo de 6 limones y sal y pimienta al gusto. Aquí lo que vamos a hacer es vertir lo que es el camarón en un bowl y las verduras se las vamos a vaciar para mezclarlas. Aquí tenemos el pepino, vamos a vaciarlo aquí, que no nos quede nada porque estas medidas ya están bien correctas. ¿Por qué en el canal te doy tazas? Porque a veces si yo quiero hacerle, échale un puño, échale esto, entonces no vas a poderla reproducir en tu casa. Y esa es la idea del canal, que tú lo puedas reproducir en tu casa, porque todas las recetas que aquí te damos son cantidades exactas y reales. Muy bien, aquí ya tenemos el camarón y la verdura, lo vamos a mezclar. Y esto, incluso las medidas son un equilibrio entre la proteína y estas mismas, ¿no? Ok, ya la tenemos aquí bien batidas. Una vez batidas las vamos a salpimentar. Vamos a poner sal y pimienta al gusto. Entonces aquí ya tengo pimienta recién molida. Como voy a ocupar bastantita, entonces no lo voy a hacer con el molinillo. Ok, ahí la tenemos. Ahora sí, mezclamos perfectamente para que se incorpore la sal y la pimienta. Huele riquísimo, ¿no? Riquísimo huele esto aquí. El olor que está despidiendo ahorita esto está increíble. Ya tenemos esta parte de la preparación. Vamos a combinar lo que es el caldo de camarón con el clamato. Medio litro y medio litro. Nos va a dar un litro completo. Aquí lo vamos a ir combinando hasta que llegue a un litro. Y este litro va a ser la porción perfecta para lo que tenemos de la cantidad de camarón. Vamos a vaciarle la salsa coctelera y lo vamos a vertir. Así como está, lo vamos a vertir al cóctel y ahí lo tenemos. ¿Ven la cantidad perfecta? El caldo que debe contener un cóctel con el camarón y las verduras es perfecto. Aquí las cantidades. Se me está haciendo agua la boca aquí, estoy salivando y batallo a veces para platicarles, contarles cómo va este proceso. Por último, le vamos a vaciar el jugo de limón. Son 6 limones exactamente. Aquí lo vamos a vaciar y listo. Aquí está nuestro cóctel totalmente preparado. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Lo vamos a meter 10 minutos al refrigerador para que se enfríe. Como siempre les he comentado, todo el marisco se debe comer frío. Hay algunas regiones que lo comen caliente. Ven cómo batallo para hablarles, para platicarles, precisamente porque me están llegando todos los olores y esto está fenomenal, el olor que está despidiendo. Bueno, lo voy a meter al refrigerador 10 minutos y ahorita nos vemos en el emplatado. El emplatado es muy sencillo, para que te luzca en cualquier evento, para tu casa o en una fiesta o en una reunión importante. Usa copas, es mi recomendación, una copa alta o una copa pequeña. La porción de cada copa es para lo que come una persona. Y lo puedes acompañar con tostadas. Muy bien, aquí tenemos, vamos a degustarlo, a ver qué tal nos salió. Ahorita me estaban regañando, ¿no? Y era una de reírnos porque, pues me trabo al hablar. Pero precisamente me trabo porque, pues, está saliendo riquísimo. Bueno, el olor es fenomenal. Vamos a ver qué tal nos salió. Vean los colores, la textura. Vamos a ver qué tal. Ay, estoy temblando. Como dicen, ay, papá, soy tu hijo. Vamos a ver qué tal. Estoy temblando, ¿eh? Ahí va, 1, 2. Buenísimo. Dicen que los alimentos te recuerdan eventos. A mí me recuerda mi niñez con mi papá, porque este es el sabor original del cóctel. Se degusta el verdadero sabor del camarón, se siente la frescura y la combinación de lo picoso con lo saladito y lo agrio de limón, ahí está presente. Un verdadero platillo del mar. Esta receta se debe hacer muchas veces en el año, no nada más una vez en el año puedes comerla, sino en cualquier parte, en cualquier ocasión, de diario, de una fiesta o cualquier ocasión tú la puedes degustar y hacerla. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tengo un nuevo video para ti.
Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Y si ya estás suscrito, asegúrate que la campanita esté activada para que cuando tengamos una novedad, tú seas uno de los primeros en verlo. Bueno, te voy a dejar unas opciones de videos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!